indefectiblemente los sueños pueden tener un tremendo mensaje de tipo específicamente intelectivo, es decir, una respuesta, una solución, algo que tú no puedes por tu propia cuenta analizar o deducir, ¿entienden? Siempre, de todas maneras, el sueño tiene un contenido intelectivo, siempre. Es decir, que da la sensación de que el contenido racional de las ideas, de los conceptos, desaparece de un sueño porque no está en la forma en que el sueño se manifiesta. Pero, por ejemplo, si tú tienes un sueño, por ejemplo, vamos a poner un sueño que sea bien significativo. Por ejemplo, el sueño de que tú de repente vengas desesperado al consultorio y digas, doctor, mire lo que he soñado. De repente he soñado que mataba a mi madre. Y entonces y ves que esa persona está muy afectado, y este muchacho, tú le dices, ¿y eso cuándo ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido anteayer. Este muchacho acaba de empezar una cibernética. Oye, ya está terminando el primer nivel de la cibernética. Es de ese tipo de individuo que se arremetió con la cibernética, se entusiasmó con las meditaciones, descubrió una serie de vivencias, de sensaciones, de impresiones internas que no había sentido nunca, la paz interior, el bienestar. De repente empezó a reprogramar. Y la programación que tenía era una inseguridad de tipo catatónico. Es decir, que era una inseguridad que lo tenía bloqueado en muchas ocasiones, con efectos muy desagradables porque tenía intermitentes, esporádicos, ataques de pánico, que naturalmente lo bloqueaban por completo, lo inutilizaban frente a determinadas circunstancias o situaciones. ¿Qué ocurrió? Que llegado el momento, empezó a reprogramar. Es decir, fue poniendo los cassettes interesantes, los fue llevando al pie de la letra, puso por su parte un gran interés, logró el nivel de alfa. Entonces yo le hice ya su cassette primero, que fue su autoidentidad. Después le hice su segundo cassette, que fue la reprogramación. Y llegábamos a su tercer cassette, y en llegando al tercer cassette pasó esto precisamente. ¿Ok? Entonces, de repente, cuando él se sentía tan feliz con la cibernética y empezaba a sentir ya la mejoría, e incluso ya personas de su familia o trabajadores, compañeros de trabajo, le habían ya comentado que habían percibido que estaban notando un cambio en él, que estaba cambiando muchísimo su manera de ser, su personalidad. El sueño onírico, el sueño que es un mensaje que el subconsciente te está mandando, utiliza un lenguaje que no es el mismo lenguaje que nosotros utilizamos. Cuando tú en nuestro lenguaje dices voy a matar a mi madre, tú te imaginas siempre, porque vivimos atados, porque vivimos dependientes del mundo material, del mundo físico, que es el que acondiciona nuestras ideas. Pero si tú hablaras de una manera metafórica, es decir, como habla el sueño, porque el sueño no puede pensar, la mente subconsciente, que es aquella que domina el lenguaje de los sueños, y nosotros hablamos un lenguaje que es opuesto al lenguaje de los sueños, porque hablamos el lenguaje de la realidad. Entonces, cuando el muchacho en su subconsciente, si en un momento de inseguridad él dice, estaré cambiando, estaré realmente eliminando, superando, me estaré liberando, estaré soltando mi inseguridad, que tan atado me ha tenido, que tan contraproducente ha sido en mi vida, que me ha llevado a niveles de disfuncionalismo tan graves. Entonces, de repente, por la noche tienes este sueño, porque el subconsciente te dice, sí, efectivamente, acuérdate que tu inseguridad catatónica fue producida por la sobreprotección morbosa de tu mamá, que te quiso tanto, que era tan maravillosa y que sigue viviendo y que sigue queriéndote de esa manera tan total, tan entregada. Pero de todas maneras tú, que espiritualmente la sigues amando, queriendo igual,
psicológicamente te has liberado de ella a través de los ejercicios de profilaxia subconsciente, es decir, de liberación, esos cassettes en los que tú vas buscando tu autoidentidad, que tú eres tú y que tu vida es tu vida, que tú eres tú y que tu vida es tu vida. Llega un momento en que como tú eres tú y tu vida es tu vida, tu mamá es tu mamá. Tú eres tú y tu vida es tu vida y tu mamá es tu mamá. Tu mamá no es esa especie de cosa que está pegada a ti, involucrada en tu idiosincrasia. No. Es decir, tu mamá ya es tu mamá, tú eres tú, ella es ella, él es él, y tú sigues siendo tuya. Tienes tu autonomía. Cuando tú consigues tu autonomía, que es tu autoidentidad, el que sigue siendo un inseguro catatónico vive de la dependencia. Y la dependencia, que naturalmente puede ser desintegrante para un ser humano, es totalmente, es decir, le impide absolutamente decidir y escoger por su cuenta, es decir, emprender sus caminos, decidir sus objetivos y sus metas. Todo en él es relativo, todo es subjetivo. ¿Por qué? Porque no es su subjetivo, es la subjetividad de los demás. Entonces es tan importante el mensaje que entonces tu mamá es decir, que el subconsciente te puede hacer entender que ya esa acción morbosa, decadente de tu madre, en tu subconsciente, no nos confundamos, ya desapareció. Ya ella no existe para ti a nivel subconsciente. Y ya la relación entre ella y tú por tu decisión, no. Por la decisión de tu mente subconsciente, ya la relación entre ustedes dos ya no es más morbosa, ya es sana. Es decir, que ya no puede existir nada que sea confundido, que tú tengas que tener tu voluntad completamente coartada, tus decisiones totalmente sometidas, que tú tengas que tener esa especie de inhibición, esa especie de incapacidad, esa especie de insuficiencia en tu autosuficiencia. Si tú has nacido con una autosuficiencia porque tú tienes un cerebro capacitado para pensar, ¿por qué tú lo atrofiaste? ¿Por qué tú lo incapacitaste para que pudiera tener sus propias ideas, sus propios criterios? Porque no pudiste. Porque siempre desarrollaste después la decadente actitud de decirle siempre qué tú harías, qué tú crees, qué tú piensas. Por favor, si tú tienes tu cerebro para que tú lo uses, si después de todo el cerebro de tu mamá lo que tiene hacia ti es un amor total, completo, ya tú ves que todo se va poniendo por orden, se va convirtiendo en lógico, todo va teniendo su sentido común, nada es paradójico. Ya las cosas van dejando de ser absurdas. ¿Por qué? Porque los sueños nos dan la solución. Entonces, entiende perfectamente que las palabras, las respuestas, las soluciones, los axiomas, las hipótesis, todo puede venir dado en un sueño que es intelectivo, pero no vendrá dado de una manera intelectiva, sino que vendrá dado de una manera onírica. Muchas veces tú quieres encontrar una respuesta de algo que fue un hecho que ocurrió, y entonces la respuesta te la da en sueños, pero es un dato, una información. Es decir, fue en tal año, fue en tal situación, fue fulanito, fue menganito. Y entonces ya tú encuentras, a veces puede ser de resultado catártico, es decir, que encierra el misterio de algo que tú no podías entender en tu pasado, en tu niñez. Es tan fácil la incubación en este cerebro. Cuando uno necesita una respuesta, necesita un dato, una explicación, quisiera saber exactamente que la almohada te diera la respuesta, si debes o no debes, si fue o no fue, si eres o no eres, si tienes o no tienes. Cuando tú estás, por ejemplo, en el caso que hemos comentado específicamente de la inseguridad, si esta persona es una persona que no tiene decisión, que no es echado para adelante, sino que es echado siempre para atrás, entonces tú nunca sabrás si estás acertando o no. Tendrás siempre esa tremenda disyuntiva
en la trayectoria de tu vida, pudiera hacer eso. A ratos me parece que debo hacer eso, porque a ratos el subconsciente, donde está la realidad consistente de tu vida, te va diciendo lo que tú tienes que hacer. Pero de inmediato aquello que es tu programación, en el caso que estamos comentando, que es la inseguridad, eso como tiene una especie de control total de tu vida, llega el momento en que no sabes ni qué debes hacer. Entonces ahí está el problema, que poco a poco te vas como alienando. Supongamos que es una persona que ha vivido el proceso cibernético y no ha conseguido reprogramar, porque naturalmente están todas las fases de la evolución dentro del alumnado cibernético. Entonces él tiene una plena conciencia, está claro en eso, de que dice, yo no puedo decidir, yo me veo que no puedo porque es que yo sé que cuando yo tengo ese bloqueo, cuando me da esa inhibición, cuando yo siento ese tabú de que no puedo, es porque es un sentimiento que se ha convertido en crónico dentro de mí, pero yo sé que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque mi programación no me pertenece, la tengo, pero es adquirida, porque me han sobreprotegido de niño. Entonces, cuando tú tienes esta claridad mental, tú te acuestas por la noche y a medida que tú te has relajado, que puedes utilizar la fórmula que dan los técnicos de relajar el cuerpo progresivamente, y cuando ya sientes que tú estás en condición de lo que llamamos el descenso a alfa, es decir, que vas sintiendo que el cuerpo se va como desconectando un poquito, entonces tú, de una manera firme, la persona que tiene una preponderancia, como supongamos que en ese momento la persona que representa la inteligencia pueda tener, entonces es intelectiva. Entonces dice, bueno, en este momento lo que yo quiero es saber. A mí lo que me interesa es recibir la respuesta de qué es lo que yo debo. Yo me voy a someter. Observen que hay que hacerlo todo con un sentido muy efectivo, ejecutivo, funcional de la situación. Es decir, yo me voy a entregar a ti, mi subconsciente. Le puedes dar una versión mística si quieres. Usted puede decir de repente, mira, yo me pongo en tus manos, dele la forma de un ángel si quiere. Si usted tiene una fe especial en alguna imagen, en un santo, supongamos que usted es como yo, que tengo una fe absoluta en San Miguel. ¿Por qué? Porque yo fui un cobarde, porque yo fui un pusilánime total, porque yo no tuve la protección de una madre, que sí la tuve, desmesurada, pero es que tuve además la protección más desmesurada de mi abuela, y más desmesurada todavía de mi tata, que era negra, así de gorda. Y entonces me decía, ven acá, Rupert, ¿quién te quiere a ti, mi cielo? Y yo decía, tú. Y mamá no quería que yo le hablara de tú, pero a mí me daba vergüenza decirle a usted. Entonces yo, cuando estaba mi mamá, y yo era un tremendo actor, con 6 años, y le decía, Fernanda, usted, y aprovechaba que estaba mi mamá, y decía, usted me va a dar desayuno, usted, y mamá feliz porque le hablaba de usted. Y cuando se iba, decía, Fernanda, ve acá, ¿qué tú crees? Porque ella era cubana, una sinvergüenza. Era un caso ella, maravillosa, un ángel negro. Bueno, entonces, ella, por ejemplo, yo tenía esas 3 personas y yo era un pusilánime. Si en mi época hubiese habido un doctor Rupert que hubiese dado un seminario sobre los sueños, me hubiese pasado la vida soñando, pero soñando lo que yo hubiese querido, organizando mi vida a través de mis sueños, convirtiendo mi vida como Pedro Calderón de la Barca en un sueño, de verdad, pero qué va. Entonces yo tenía que rezar. Y yo hacía eso y no me daba cuenta, e incubaba mi sueño. Le pedí a San Miguel, por favor, San Miguel, y por la mañana le aseguro que por la mañana San Miguel me había dado todas las respuestas. Le aseguro que estaba tan confundido. A veces me daba un pánico tremendo, no a veces, siempre. Y a veces decía, Dios mío, y yo qué sé si es verdad que eso es verdad, pensaba yo. Y yo qué sé si San Miguel es tan inteligente como dicen, porque yo tampoco no lo conozco.
Total que no estaba tan seguro, pero de todas maneras lo hice siempre exactamente tal como yo pensé. Y mire, no me ha ido tan mal. Mire dónde estoy, dando un seminario sobre los sueños. ¿Ok?